Por favor me dicen más arriba, más abajo, derecha, izquierda, que logren abarcar todo el tablero y luego vamos mirando sobre qué tan claro está. ¿Sí? ¿Problemas? Ahí está bien. Listo, pues. Entonces, arriba. Por favor, si es claro lo que está escrito en el tablero, por favor. Y una vez lo hayan escrito, a desarrollar la idea que está contenida en el tablero. Permítame un segundo. La clase de ayer, nosotros iniciamos el trabajo con funciones vectoriales. Y el trabajo se centró fundamentalmente en describir las características básicas de esas funciones vectoriales y describir las operaciones básicas que vamos a utilizar con esas funciones. Y digamos que una gran ventaja de las funciones vectoriales es que ese tipo de características y ese tipo de operaciones son generalizaciones relativamente naturales de lo que ustedes hacían con funciones de una variable en sus cursos anteriores. Por ejemplo, el proceso de derivar, pues era el mismo proceso de derivar funciones de una variable y el proceso de integrar es el mismo proceso de integrar funciones de una variable. Aquí no hay nuevas reglas de derivación, no hay nuevas reglas de integración, ni siquiera el concepto de dominio es como tan novedoso. Digamos que aquí tiene un enfoque muy particular, pero digamos que es la misma idea del dominio para funciones de una variable y por lo tanto digamos que esa primera parte del estudio de las funciones vectoriales se entiende relativamente sencillo si uno tiene cierta claridad con respecto a lo que pasaba con funciones de una variable, que son las funciones que ustedes trabajaban en sus cursos anteriores.
Una vez hecho eso, lo que es realmente central y donde está precisamente el fuerte de esta temática que vamos a desarrollar es en el uso o las aplicaciones de esas funciones vectoriales. Y eso es lo que yo quiero empezar a introducir en la clase de hoy, porque esa idea, digamos que es relativamente extensa. Eso es en lo que vamos a estar trabajando, yo diría que por lo menos las próximas 5 o 6 sesiones de clase. Y vamos a ver que sobre esas aplicaciones hay muchos aspectos que nosotros tenemos que entrar a considerar. Pero digamos que esta primera parte o esta introducción a las aplicaciones de las funciones vectoriales va a ser netamente conceptual. Es decir, aquí no vamos a discutir, por lo menos en la primera parte de la clase de hoy, no vamos a discutir tanto en aspectos operativos, en cuentas, en cálculos, sino que vamos a tratar de discutir y de discernir cuáles son los aspectos teóricos, conceptuales, aplicativos de estas funciones vectoriales. Y en ese sentido, la idea central sobre la que se fundamentan esas aplicaciones es esta idea que estoy exponiendo en el tablero. Y yo quiero que entremos a desglosar cuidadosamente esto que estoy escribiendo para que tengamos total claridad sobre el funcionamiento de esas aplicaciones. Entonces, como les digo, esta parte va a ser más conceptual, esto va a ser más charlado que realmente ponernos a hacer alguna cuenta. Yo les pido, por favor, que me presten la mayor atención posible. Yo sé que a veces eso es aburridor, eso de una clase donde solo es cháchara, por decirlo de alguna forma, pero es muy importante que estén atentos porque las ideas que voy a desarrollar son centrales para lo que se va a discutir después. Entonces, por favor, estén atentos, pregunten sobre lo que no tengan claridad y vamos a tratar de avanzar sobre ese aspecto. La idea central entonces es esta que aparece descrita en el tablero. Las funciones vectoriales se usan casi que exclusivamente, casi que yo diría que no conozco otra aplicación de las funciones vectoriales, para representar cierto tipo particular de magnitudes, cierto tipo particular de medidas, por decirlo de alguna forma. Y cuando nosotros hablamos de magnitudes o de medidas, hay una clasificación proveniente de la física, que es la clasificación entre magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Si han escuchado ustedes alguna vez, no tanto en sus cursos de matemáticas, sino más que nada en sus cursos de física, esa distinción entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿o es una idea que sea nueva para ustedes? Es decir, ¿saben qué es una magnitud escalar, qué es una magnitud vectorial y cómo se diferencia una magnitud escalar de una magnitud vectorial? ¿Qué me dicen? Si es más o menos conocido o si no es conocido, entonces yo trataré de hacer como una breve síntesis de lo que son esas ideas. Profe, pues las escaleras no son como constantes. Ok. Que sirven, pues casi siempre las utilizamos pues en física, ¿no? Sí. ¿Y las magnitudes vectoriales no las usan en física? También, pero son más como para mostrar desplazamiento, creo. O la Por ahí, diferencia entre un punto y otro. Que las por ahí van magnitudes los tiros, por ahí escalares, van los tiros. Dime tú. las magnitudes escalares tienen em, números, o sea, se representan en cantidad, y las vectoriales tienen dirección, ¿no? Por ahí va más aproximado, más preciso el tiro. Entonces tratemos de precisarlo, permítanme precisarlo totalmente. Las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que se representan exclusivamente a partir de un número, a partir de una medida. Por ejemplo, la longitud. La longitud es una magnitud que se representa exclusivamente a partir de un número, 5 metros, 10 centímetros, 20 centímetros. Digamos que la longitud es una magnitud escalar porque se representa exclusivamente a partir de un ente numérico.
En el caso de las magnitudes vectoriales, esas magnitudes vectoriales no solo se representan a través de números. En una magnitud vectorial hay dos aspectos que determinan completamente la magnitud. Una cosa es el número, que es lo que uno llama la magnitud o la norma de la magnitud vectorial, y lo otro es lo que uno conoce como la dirección. La diferencia es que en las magnitudes vectoriales hay dirección. Cuando yo hablo de una magnitud vectorial, yo tengo que especificar hacia dónde se está presentando esa correspondiente magnitud. Digamos que esa es la diferencia conceptual entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Ejemplos de magnitudes vectoriales y también de magnitudes escalares hay varios. Magnitudes vectoriales, vuelvo y repito, son magnitudes que se tienen que representar a través de un número o que se representan o se determinan a través de un número y una dirección. Dentro de los ejemplos clásicos de magnitudes vectoriales está, por ejemplo, la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial porque cuando uno habla de la fuerza, uno no solo dice cuánto mide la fuerza, sino que tiene que decir en qué dirección se está ejerciendo la fuerza. Entonces, como para determinar esa magnitud se necesitan esos dos aspectos, la fuerza es una magnitud vectorial. Ya habiendo aclarado o tratando como de reaclarar, porque yo estoy seguro que esto lo vieron ustedes en algún momento, una vez hemos tratado de reaclarar esa idea de lo que es una magnitud vectorial, nosotros vemos que las funciones vectoriales se usan para representar ese tipo de magnitud. Las funciones vectoriales se utilizan para representar magnitudes vectoriales. Profe, no tiene la cámara activada. ¿No la desactivé? ¿Ya hace cuánto estaba desactivado? Pero ya habían visto el tablero, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, Hace muchas como gracias. 5 minutos. Listo, listo. Pero no ha cambiado el tablero. Entonces, digamos que no es grave que la cámara se haya perdido durante este tiempo. Listo. Entonces les estaba diciendo, las funciones vectoriales se usan para representar magnitudes vectoriales. Ya ahorita trato de aclarar a qué me refiero yo con representar magnitudes vectoriales. Pero esas magnitudes vectoriales que nosotros vamos a discutir son magnitudes vectoriales que tienen una característica particular. Son magnitudes vectoriales que dependen, o dicho de otra forma, que varían a medida que transcurre el tiempo. Es decir, las magnitudes vectoriales en las cuales vamos a estar interesados son magnitudes que tienen número, que tienen dirección y que van cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo. Ese es el tipo de magnitud escalar, perdón, de magnitud vectorial. Profe, no se le escucha bien, qué pena. Es que siempre que me hago de este lado no se oye bien. Listo. Les estaba diciendo que ese tipo de magnitud vectorial que depende del tiempo es el tipo de magnitud que nosotros vamos a representar a través de funciones vectoriales. Y entonces surge la pregunta, ¿qué tipo de magnitudes vectoriales dependen del tiempo? Y tal vez el ejemplo más inmediato y más claro es el siguiente. Tal vez el ejemplo emblemático, el ejemplo central de una magnitud vectorial
que depende del tiempo es la posición. Yo creo que ustedes tienen más o menos claridad que la posición es una magnitud vectorial. De hecho, un término muy utilizado comúnmente es el vector posición. El vector posición es un vector que me indica cuál es la posición de un objeto determinado. Naturalmente, la posición en un sistema de coordenadas preespecificado. Pero la posición es una magnitud vectorial y cuando una partícula está en movimiento, su posición es una magnitud vectorial que va cambiando a través del tiempo. Precisamente eso es el movimiento. El movimiento es un cambio de posición a través del tiempo. En este sentido, la posición de una partícula en movimiento es una magnitud vectorial que nosotros podemos representar por medio de funciones vectoriales. ¿Sí estoy siendo más o menos claro con la idea hasta este momento? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. ¿Qué hice mi marcador? ¿Qué otro ejemplo o qué otros ejemplos hay de este tipo de magnitudes vectoriales que dependen del tiempo? Otro ejemplo clásico es la velocidad. Ustedes saben muy bien que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿cierto? Ustedes discutieron eso en su curso de física 1, pensaría yo, y ahí les dijeron, la velocidad es un vector. La velocidad es una magnitud que tiene un número y que tiene dirección. Naturalmente, la velocidad es una magnitud vectorial que cambia a través del tiempo siempre y cuando estemos hablando de la velocidad de una partícula en movimiento. Cuando una partícula se mueve, y eso digamos que es un fenómeno obvio, cuando una partícula se mueve, la velocidad de esa partícula cambia a medida que va transcurriendo el tiempo, en general. Dense cuenta que estos dos ejemplos que estoy mostrando están en un mismo contexto. Estas dos magnitudes vectoriales que les estoy presentando acá, la posición y la velocidad, las estamos considerando en un contexto de movimiento de partículas. En este sentido, las funciones vectoriales tienen una gran influencia o tienen una gran fuerza para fenómenos que involucran movimiento de partículas. Y precisamente ese es como el eje central del tipo de aplicación que vamos a discutir. Nosotros vamos a utilizar las funciones vectoriales para analizar partículas en movimiento. Y en ese sentido van a aparecer otros ejemplos de magnitudes vectoriales aparte de estas dos. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro como con la idea general sobre la cual vamos a estar trabajando de aquí en adelante? Sí, profe. Sí, señor. Permítame entrar a ejemplificar, que cuando uno empieza a ejemplificar se nota más la relación matemática de las cosas que estamos trabajando.
Entonces, planteemos esta situación y ya entro a desarrollar y describir a qué hace referencia precisamente esta situación. Permítame un segundo, por favor. Entonces, la situación que estoy presentando o lo que estoy describiendo acá es un ejemplo de cómo se representa una magnitud vectorial por medio de una función vectorial. En este caso estoy hablando de la posición. Y entonces estoy diciendo que tengo una partícula o que hay una partícula en movimiento cuya posición se está representando o se representa por medio de una función vectorial. Y estoy tomando, por ejemplo, no es que siempre vaya a ser esta función vectorial, pero por ejemplo, estoy considerando esta función en particular. La pregunta clave acá es, ¿qué significa que la posición se representa por medio de esta función? Eso significa que si yo quiero encontrar la posición de la partícula en un instante de tiempo determinado, yo puedo determinar esa posición a través de esta función vectorial. Es decir, cuando yo conozco la función vectorial que representa la posición de una partícula, esa función me permite conocer la posición de la partícula en cualquier instante. Naturalmente, ese instante determinado por medio de un número. Ya me voy a explicar con respecto a esto.
Entonces, si yo, por ejemplo, quiero determinar la posición de esa partícula en el instante de tiempo t igual a 2, donde este instante de tiempo lo que representa son 2 segundos, si medimos el tiempo en segundos, 2 segundos después de iniciarse el movimiento. Entonces, si yo quiero saber dónde está la partícula o cuál es la posición de la partícula en el instante t igual a 2, 2 segundos después de haberse empezado a mover, pues si yo tengo la función vectorial que representa la posición, pues simplemente lo que hago es evaluar esta función en el correspondiente número. Y entonces la posición en este instante correspondería a evaluar la función vectorial en el número 2. ¿Cuánto daría esa función vectorial que les di como ejemplo al evaluarse en 2? ¿Cuál sería la posición de la partícula en ese instante? ¿Sí es claro lo que estoy preguntando? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿a qué correspondería evaluar la función de posición en 2? Profe, la función era t más 2 menos t al cuadrado más 4 y t al cubo menos 5. Yo la borré aquí en el tablero, ustedes la copiaron, ¿cierto? Sí, sí, era esa. Era de Entonces 4, 0 y 3. 4,0,3. Ajá. Listo. Entonces, No tenía claro si era eso. dense cuenta, ya miramos, ya revisamos si efectivamente este es el número, pero dense cuenta que yo pude determinar la posición, y cuando yo hablo de posición, hablo de las coordenadas de la partícula en el espacio cartesiano. Recuerda cuando trabajábamos con cuádricas que teníamos el eje X, el eje Y y el eje Z. Este punto es un punto en ese sistema cartesiano. Y entonces lo que me está diciendo es que en este instante la partícula se encuentra en este punto. Y entonces dense cuenta cómo pude determinar la posición de la partícula exclusivamente a partir de la función de posición. Es ahí donde adquiere realmente fuerza esta idea de las funciones vectoriales. Si yo conozco la función vectorial que representa la posición de una partícula, yo puedo determinar la posición de esa partícula en cualquier instante. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí, profe. Preguntas hasta acá. Dudas hasta acá. ¿Sí estamos claros todos? Sí, profe. Sí, señor. Listo, pues. Quiero que miren cuidadosamente cómo he planteado la pregunta y cuál es la pregunta que se está haciendo
e interpretemos cómo podríamos responder esa pregunta a la luz de lo que hemos discutido anteriormente. Profe, tomaríamos que la posición inicial es un tiempo cero, ¿no? Efectivamente, Lo cual eso es lo primero sería que quería discutir. 0 menos 1 y 5. Es decir, cuando hablo de posición inicial, y esto es como para aclarar el esquema, cuando hablo de posición inicial y cuando la literatura habla de posición inicial, a lo que hace referencia es a la posición de la partícula cuando empezó a moverse. Y como el instante en el que empezó a moverse es lo que nosotros llamaríamos el instante t igual a 0, entonces la respuesta a esta pregunta sería evaluar esta función que me dieron acá en 0. Y entonces la posición inicial sería, repíteme otra vez Andrés, ¿cuál era esa posición? 0 menos 1, 5. 0, menos 1 y 5. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Profe. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Dudas, Sí, señor. inquietudes, preguntas? Lo mismo se puede hacer con cualquier otra magnitud vectorial que dependa del tiempo. Y entonces quiero ilustrar el siguiente ejemplo. Yo voy a decir una partícula, pero siempre se va a entender que es una partícula en movimiento. Entonces tomemos una partícula en movimiento cuya función ya no de posición, sino de velocidad es la siguiente. Miren el problema, miren el planteamiento del problema. Dense cuenta que aquí estoy cambiando la magnitud con la que estoy trabajando, ya no es posición, ahora es velocidad, pero miren que es como el mismo enfoque. Me dan la función de velocidad, es decir, la función que representa la velocidad, y yo quiero conocer la velocidad de la partícula en ciertos momentos o en ciertos instantes de tiempo determinado. Voy a preguntarle a alguien en específico y esa persona me dirá si es claro cómo responder cada una de las preguntas planteadas. Por favor, Sharon. ¿Estás ahí, Sharon? Sí, profe, acá estoy. Listo. ¿Y lees claramente lo que está escrito en el tablero, Sharon? Sí, profe. Listo. La primera pregunta. ¿Cómo resolvería yo la primera pregunta? Evaluaría la función en 0. Evaluarías la función de velocidad en 0. En 0. Ujú. ¿Estamos de Entonces me acuerdo ahí? Dime, Sharon. daría 1, 0 y 1. 1, 0 y 1. ¿Sí estamos todos de acuerdo con la respuesta que dio Sharon? Sí, señor. Sí, profe.
Entonces, dense cuenta que cambio la magnitud, pero la esencia es la misma. Es una magnitud que puedo representar a través de una función vectorial y puedo determinar su valor en un instante de tiempo específico a partir de la evaluación. Entonces, esto sería la velocidad en cero, que eso sería, me repite Sharon, ¿cuánto daba? 1, 0 y 1. 1, 0 y 1. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? Listo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo determinaríamos ya a la persona que le pregunte la respuesta a esta pregunta? María Catalina Silva, ¿estás ahí? Sí, profe. Listo. ¿Cómo daría respuesta a la segunda pregunta? Tendríamos que reemplazar el tiempo en 1. ¿En 1? Sí. Listo. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos porque esta es una trampa clásica. ¿Cuál es la unidad de tiempo en la que uno trabaja comúnmente en este tipo de problemas? ¿Segundos? Segundos. En general, estas funciones, el tiempo se mide en segundos. A no ser Tendrías que que se especifique reemplazarlo lo por 60 contrario. segundos. Dime, perdón. Tendrías que reemplazarlo por 60 segundos, ¿no? Efectivamente. O sea, o sea, no es una crítica, no tenían ustedes por qué saberlo, pero es para que ustedes tengan como esa claridad. A no ser que se especifique lo contrario, la unidad de tiempo para este tipo de trabajo son los segundos. En ese sentido, ante esta pregunta, yo tengo primero que transformar el tiempo en segundos. Y pues claramente un minuto son 60 segundos, y entonces aquí sería B evaluado en 60. Como aquí hay funciones trigonométricas, quiero volver a hacer énfasis en algo que hacía énfasis la clase de ayer, y es que a la hora de evaluar funciones trigonométricas, siempre se especifican o se evalúan en radianes. Esa es, una convención del cálculo. Siempre que uno trabaja con funciones trigonométricas, los valores se entienden medidos en radianes. Entonces, a la hora de evaluar esto acá, asegúrense de tener su calculadora o con lo que vayan a medirlo en radianes. Por favor, regálenme esa velocidad en esa unidad de tiempo. Da 1,14 por 10 a la 26. Listo, muy grande. Claro, es que es una función. Entonces lo vamos a escribir así. 1.10 por 10 a la ¿cuánto? 1,14 por 10 a la 26. Listo. Listo. Y 0,9. 0,96. 0,96. La siguiente, 0.96. No, 0,3. Ah, ok. Y Coma, la siguiente, sí señor, 0,96. 0.96. Hago esa puntualización porque para no confundir esta coma de siempre los decimales dejémoslos en puntos. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Yo quiero, y con esto quiero que entremos al descanso, yo quiero que ustedes se vayan llevando esta idea, porque aclarar esta idea va a ser uno de nuestros propósitos más fuertes en el desarrollo de esta temática. A mí me preguntan, ¿cuál es la velocidad inicial? Y me dan esta respuesta. Dense cuenta que esta respuesta tiene, por decirlo de alguna forma, una naturaleza distinta a la que uno está acostumbrado cuando a uno le preguntan por velocidad. Porque es que si a mí me preguntan por velocidad, digamos que coloquialmente, yo tiendo a pensar que la velocidad es un número. Yo tiendo a pensar, por ejemplo, que la velocidad son 60 kilómetros por hora o 80 kilómetros por hora.
Y aquí la respuesta que me están dando, esta respuesta que me están dando acá, no tiene esa naturaleza, porque la respuesta que me están dando acá no es un número. La respuesta que me están dando acá es un vector. Y eso es algo que ustedes tienen que en este momento tener claro o empezar a tener claro si no lo tenían antes. La velocidad no es un número. Por más que coloquialmente uno tienda a pensar o uno utilice la velocidad como una magnitud numérica, como una magnitud escalar, la velocidad es un vector. Y en ese sentido, nosotros tenemos que interpretar cuidadosamente a qué hace referencia este vector de acá. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Aquí la parte complicada no es la parte operativa. No lo va a hacer. Ustedes se han dado cuenta, las operaciones que hemos manejado hasta ahora son operaciones conocidas, no hay ninguna operación realmente nueva, porque derivar e integrar es lo mismo. Aquí la parte realmente fuerte y en la cual yo les voy a pedir tener mucho cuidado es la parte interpretativa. Estos resultados, ¿qué significan? ¿Cómo se interpretan? Sobre eso vamos a discutir más adelante. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entremos a descanso y volvemos a las 10. A las 10, en mi reloj son las 9:50. A las 10, según mi reloj, que en este momento ustedes están viendo en pantalla. Aquí está, son las 9:51. Bueno, creo que ya está presentando. Son las 9:51. A las 10:01 continuamos con la sesión de clase. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Listo, pues. Bueno,
Tampoco. ¿Cómo está marcado? ¿Todos están viendo claro el tablero? Sí, profe. Listo, por favor, copien todo eso y ya entra a desarrollar la idea. Pero estoy compartiendo es pantalla. ¿Lo están viendo la cámara? Sí. Voy a dejar de compartir la pantalla. Listo. Listo, pues. Bien. ¿Me oyen bien acá? Sí, señor. Sí, profe. Listo, pues. Hasta este momento, nosotros habíamos discutido unos ejemplos de magnitudes vectoriales como por separado, a pesar de que hacen parte del mismo fenómeno. Es decir, nosotros habíamos discutido la posición y la velocidad como ejemplos separados de magnitudes vectoriales que están relacionadas con el movimiento de una partícula. Este teorema o este hecho o este resultado que estoy exponiendo acá me permite relacionar esas magnitudes
a través de procedimientos o de procesos de derivación. Y la idea, que no es una idea nueva, digamos que es una idea que en física se discute, yo creería que al principio del estudio del movimiento, cuando uno habla de cinemática, en este teorema se presenta la relación que existe entre esas magnitudes vectoriales sobre el movimiento de una misma partícula. Y en ese sentido, lo que me están diciendo es que si yo conozco la función de posición de una partícula, a partir de esa función de posición, yo puedo determinar la función de velocidad. Y la manera como se determina la función de velocidad es a partir de un procedimiento de derivación. Como les digo, esta idea no es nueva, es más o menos conocida. Lo que es nuevo es su enfoque desde las funciones vectoriales. Porque lo que nos está diciendo es que si yo tengo la función vectorial que representa la posición, yo puedo obtener la función vectorial que representa la velocidad a partir del cálculo de la derivada de la función. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es clara la idea hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Es decir, cuando yo conozco la función de posición de una partícula, yo puedo determinar su función de velocidad. Y a continuación me dice que también puedo determinar la función de aceleración de la partícula. Cuando yo hablo de la función de aceleración, yo estoy hablando de una función vectorial que representa la aceleración. No olvidemos que la aceleración también es una magnitud vectorial. Eso es algo que, digamos, también es muy conocido en la física y que es una magnitud vectorial que también depende del tiempo, cuando la partícula está en movimiento. En ese sentido, yo puedo determinar la función de aceleración de la partícula derivando dos veces o calculando la segunda derivada de la función de posición. Que es lo mismo que decir calcularle la derivada a la función de velocidad. En ese sentido, lo que tengo expuesto en este teorema, o lo que dice este teorema, es algo bastante fuerte, porque lo que está diciendo es que si yo tengo la función de posición de una partícula, a partir de ella, yo puedo determinar estos otros dos aspectos del movimiento. Puedo determinar su velocidad y puedo determinar su aceleración. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor, profe. Sí, profe. Ejemplifiquemos. Esto es un 10 al final. Entonces, aquí me dan la función de posición de la partícula y me piden determinar la función de velocidad. Como veíamos anteriormente, la función de velocidad se obtiene derivando la función de posición.
Entonces, ¿cuál sería la función de velocidad de esta misma partícula? ¿Cuál sería la función de velocidad? Profe, ¿eso último es un 10? Sí, eso último es un 10. Profe, Sí. sería 3t² más 6. ¿Por qué más 6? Perdón, 3t² menos 4t, ¿Por coma, qué menos 4t? no entiendo. Porque baja el 2 y se multiplica, ¿no? Pero es que la primera componente es hasta acá. Ah, no, profe, coma, menos 4t. Ah, no, pero entonces no te falta un 1 acá. 3t² más No, 1. porque el seis es Es una una t. constante, se elimina. Esto es una t. Ah, ok, qué pena, profe, pensé que era un 6, entonces sí, es un 1. Sí, esto pues. Entonces, 3t² más 1. Este de acá Menos, sería menos 4t. menos 4t, Y el coma. otro es 4t³ más 2t. Y ¿Sí ya, estamos todos el de otro es acuerdo una hasta ahí? constante. ¿Sí Sí, estamos profe. todos? Sí, profe. ¿Vamos hasta ahí? ¿Y cuál sería la función de aceleración? ¿Cómo obtengo la función de aceleración? Otra vez derivando. Derivando la velocidad. Sí, Entonces, ¿cuánto daría la función de aceleración? eso daría 6t, 6t. Sí, coma menos 4. sí. El otro da 12t al cuadrado más 2. ¿Sí estamos siendo claros hasta ahí? ¿Sí es claro cómo funciona esto? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Bien. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Listo, pues. Profe, es 3T. E a la 3t, sí. E a la 3t. E a la 3t, ¿sí? Sí, profe, ya. Listo, pues. Miren el ejercicio. Miren el problema que se está planteando.
¿Cómo lo resolverían? Ahí sería primero derivar ¿Para obtener qué? para obtener La la ecuación de velocidad velocidad. Para obtener la función de velocidad. ¿Y qué haríamos con esa función de velocidad? volverla a Después, derivar para la de la aceleración. Y después se evalúan las dos en cero. ¿No? La velocidad. Perfecto. Entonces regálenme, ya teniendo claro el procedimiento, todos escucharon el procedimiento que propuso Sharon, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, por favor, regálenme el resultado de ese procedimiento. Profe, a mí me daría 1, 3 y 1. ¿La velocidad o la aceleración? La velocidad inicial. La velocidad inicial. Entonces voy a ponerlo acá y los demás me van diciendo de acuerdo, no entiendo, ¿por qué no entiendo? Y vamos aclarando ese pedazo. Velocidad inicial. ¿Me repites por favor otra vez, Andrés? 1, 3 y 1. 1, 3 y 1. ¿Qué? Sí, señor. Opiniones, comentarios, sugerencias. sí, profe, de acuerdo. Profe, de acuerdo. Listo. ¿Y la aceleración inicial? ¿Cuánto daría la aceleración inicial? A mí me daría 6, 9, 0. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? ¿Si están de acuerdo con esa respuesta? ¿Si están de acuerdo con esas respuestas? ¿O no? Profe, el primero no sería 12. No sé, dímelo tú. O sea, es que ¿Sería a mí me 12? da 12,9,0. ¿Qué dicen los demás? A mí me da cero la primera. A mí me da 0 también. A mí también me da 0 la primera. Sí, 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 da 0 la primera. Da 0 la primera, no 12. No, 0. 0. No 12, no 6. 0. ¿Sí es claro, Julián? ¿Por qué 0? Sí, sí, sí. Listo. Dense cuenta que aquí el proceso operativo es derivar. Y derivar es algo que para ustedes no debe tener ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ese momento? Si yo en vez de haber preguntado por velocidad inicial o por aceleración inicial, hubiera preguntado por la velocidad en un instante específico o la aceleración en un instante específico, pues se evalúa, ya sea la función de velocidad o la función de aceleración en el instante que me estén determinando. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Quiero llamar la atención, y con esto voy como cerrando, necesito hoy cerrar relativamente temprano, porque ahorita hay una capacitación, bueno, ya empezó una capacitación de la universidad para los profesores, pero pues quiero o necesito, mejor dicho, Profe, entrar. yo quería preguntarle una cosa, qué pena. Dime.
Habíamos hablado de que hoy cerrábamos las notas del primer. Sí, ya las notas están ya las Vale. notas están la nota de la tarea 2 ya está en la plataforma, Sí, profe, ya está pero calificada. vas a subir, la pregunta es, ¿va a ser por cortes o como el semestre pasado que nos dieron la nota al final del curso? Yo les había dicho, desde el primer día les dije cómo iba a ser el procedimiento, ¿no? Que vamos a manejar cortes, o sea, hoy acaba el primer corte que es del 30%, y en ese 30% la mitad son las tareas y la otra mitad es el parcial, y Sí, ese profe. sería el Profe, primer es que corte. lo que pasa es que nosotros también manejamos cortes el semestre pasado, pero al final del curso nos Sí, dieron la nota, una nota como consolidada exactamente, de es todo lo el mismo, curso. es lo mismo, Listo. es lo Ok. mismo, es lo mismo, o sea, Entonces, pero en esta sí no, nota no vamos a final, tener notas individuales de cada corte, sino una al final del curso. presta atención, van a haber notas en cada corte y a partir de esas notas es que yo saco la nota final. Pero que yo suba al sistema, yo solo subo la nota al final. ¿Sí me hago entender? Pero esa nota definitiva está basada, y yo les había dicho en la primera clase cómo estaba basada en las notas de cada uno de los cortes. Listo, profesora, la pregunta. Muchas gracias. No, ni más faltaba. Y ya está calificada también la tarea 2. Pueden verla, ayer decía alguien cómo ustedes podían ver, que ustedes entran a la tarea y ahí les aparece la calificación y a partir de eso sacan la nota del corte. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Eso lo habíamos discutido la primera clase. Si alguien de repente no recuerda bien cómo era el funcionamiento, recomiendo que vea el video de la sesión inaugural que está en la carpeta compartida y está en Moodle y ahí ustedes vuelven y repasan todo lo que yo dije con respecto a la manera como se iba a evaluar. Por si acaso hay alguien o algunos que de repente todavía tengan cierta confusión. Lo cierto es que la nota del primer corte ya está. Ya está, porque ya está la nota de las dos tareas y ya está la nota del parcial. Que la nota del parcial ustedes la recibieron de inmediato. Entonces ustedes hacen su cuenta y esa es la nota del primer corte. Ya les dije, 50% son quizzes, perdón, tareas y 50% son parciales. Es eso, a grandes rasgos. Y ese sería el primer corte. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bien, les estaba diciendo que yo quiero llamar la atención sobre algo que ya había discutido brevemente hace un rato, antes del descanso. Quiero que miren la pregunta que se plantea y quiero que miren el tipo de respuesta que se está dando. Me preguntan por la velocidad inicial de una partícula y la respuesta que yo doy es 1, 3, 1. Y como les decía hace un rato, esa es una respuesta extraña para lo que coloquialmente uno entiende o maneja como velocidad. Es decir, imagínense la siguiente situación, que ustedes van en su vehículo por alguna vía de la ciudad y de repente los para un policía y les pregunta ¿a qué velocidad iba usted? Y ustedes le responden, señor policía, mi velocidad es 1,3,1. ¿Ustedes creen que el policía, qué creen que piensa el policía cuando ustedes dan esa respuesta? ¿Qué creen que entiende el policía cuando ustedes dan esa respuesta? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe, que no va a entender nada el policía. No va a entender. ¿Qué respuesta esperaba el policía? Una unidad en kilómetros Número. por hora. Un número, una unidad en kilómetros por hora. Pero es que nosotros no podemos darle un número si nos pregunta por la velocidad, porque es que la velocidad no es un número, la velocidad es un vector. En ese sentido, nosotros tenemos, digamos que dos retos en este momento. Uno, ver cómo le damos una respuesta adecuada al policía.
Y es mejor dársela porque generalmente los policías son muy agresivos cuando no responde lo que ellos quieren. En ese sentido, nosotros tenemos que mirar cómo hago yo para darle la respuesta que me está pidiendo el policía, pero teniendo claro que esa respuesta no es la velocidad, sino que esa respuesta tiene otro nombre. Ese es el primer reto, que es el que voy a discutir a continuación. Y el segundo reto, que es el que yo quiero empezar a discutir a partir de la clase de mañana, es yo cómo entiendo o cómo interpreto este dato que me están dando acá. Es decir, si a mí me dicen que la velocidad es 131 o 090 o cualquier vector, ¿qué significa? ¿Cómo interpreto yo esa información? Esos aspectos son claves. Dense cuenta y vuelvo e insisto en que aquí la parte operativa no presenta ninguna dificultad, claro, siempre y cuando uno sepa derivar. Aquí la dificultad es entender e interpretar la información que estos aspectos operativos me están dando. Y entonces, como les decía, hoy voy a dejar la siguiente idea. Eso que preguntaba el policía, así él no lo sepa, porque no lo sabe, eso que preguntaba el policía no es velocidad. Eso a nivel físico, en la ciencia, se conoce como la rapidez. Y la rapidez de una partícula en movimiento es la norma de la velocidad. Entonces, cuando a uno le pregunta alguien del común, alguien no formado en ciencias, le pregunta a uno por la velocidad de algo, uno debe ser consciente que él no debe estar preguntando por la velocidad propiamente dicha, sino que debe estar preguntando por la rapidez. Y entonces la respuesta que le vamos a dar va a ser en torno a esta expresión. Naturalmente sin hacérselo notar, porque a la gente le duele que le hagan notar su ignorancia con respecto a algún concepto o algún aspecto. Entonces, en ese sentido, si a mí me preguntan velocidad, la gente del común, pues entonces lo que yo hago mentalmente es calcular la rapidez y responderle este dato. A un policía de tránsito nunca le respondan en términos vectoriales, no va a entender. No va a entender. ¿Qué significa esta expresión? ¿Qué significa esta norma? Ustedes saben cómo se calcula la norma de un vector, ¿cierto? ¿Cómo se calcula la norma de un vector? Todos ya vieron álgebra lineal, ¿cierto? Todos siguen ahí, ¿cierto? Sí, profe, sí. Profe, ¿no es la longitud del vector? Lo llaman norma, magnitud, longitud. ¿Cómo se calcula? Es que algunos textos lo llaman norma, otros lo llaman magnitud. Longitud de repente algún texto lo llame, no estoy seguro. Pero está haciendo referencia a lo mismo. ¿Qué tan largo es un vector? Profe, no estoy seguro, pero creo que se cogen los puntos y se les, o sea, la raíz de los puntos sumados, si no estoy mal. Elevados al cuadrado. Al cuadrado, elevados al Elevados cuadrado. al cuadrado. Entonces, permítanme explicar con un ejemplo. Y con eso cerraríamos por el día de hoy. Por ejemplo, digamos que la función de posición, porque comúnmente a mí lo que me dan es la función de posición de una partícula en movimiento, no voy a escribir todo eso, la función de posición es 2t a la 3, 4t a la 5, voy a poner una función sencilla para no demorarnos tanto. T al cuadrado.
Esta es la función de velocidad, de posición. Si yo quiero encontrar la rapidez, lo primero que tengo que encontrar es la función de velocidad. Y la función de velocidad es la derivada de la función de posición. 6t al cuadrado, 20t a la 4, 2t. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. La rapidez sería la norma de la velocidad. Esta es la simbología de la rapidez. Norma de v de t. Y esa rapidez corresponde a la raíz de cada una de las componentes elevada al cuadrado sumadas de la velocidad, claro está. Es decir, esto sería 36t a la 4 más 400t a la 8 más 4t al cuadrado. Esta sería la rapidez de la partícula. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Profe, o sea, no necesitamos un punto, un espacio en el tiempo para hallar la rapidez. Depende, ¿es como la velocidad o la posición? Yo puedo tener la función de rapidez, que es esta, o puedo tener la rapidez en un instante de tiempo específico. Y naturalmente, para obtener la rapidez en un instante de tiempo específico, pues evalúo esta expresión de la rapidez. Entonces, por ejemplo, yo podría preguntarte cuál es la rapidez de esta partícula en el instante t igual a 1. ¿Cuál sería? La rapidez en el instante t igual a 1, es decir, un segundo. ¿Cuál sería la rapidez? Pues sería la respuesta de esa raíz, ¿no? Por eso, ¿cuánto? Ah, pues, profe, es que no deja ver, qué pena. Ya. Listo, pues. No entiendo, profe. Porque t no es un número, es una variable. Entonces no puedo darle una respuesta numérica. No, porque si te digo en t igual a 1, Ah, ok, vale. porque eso fue lo que dije, ¿no? La rapidez cuando t vale 1 en un segundo. ¿Cuánto sería? 20.97. 20.97. Esa sí es una respuesta que agradecería a cualquier agente de tránsito, porque esa sí es una respuesta numérica. Las unidades de medida, que no las hemos especificado para la rapidez, a no ser que se diga lo contrario, son las unidades de medida del sistema internacional. Como no hemos especificado nada, la unidad de medida de la rapidez sería metros sobre segundo. Y en ese sentido, según la respuesta que me dan, la rapidez de esta partícula en el instante t igual a 1 sería 20, ¿qué? 97. 20,97 metros por segundo. Y esa sí sería lo que vulgarmente la gente del común piensa que es la velocidad. Pero nosotros sabemos que ese número a lo que hace referencia es la rapidez. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Es muy importante que ustedes empiecen a tener esa claridad conceptual. Yo a ustedes no les puedo aceptar en este momento que me confundan velocidad con rapidez. Que cuando pregunte por velocidad me den un número, para mí es un pecado mortal, porque es que la velocidad es un vector. O que cuando les pregunte por la rapidez me den un vector, eso es otro pecado mortal, porque es que la rapidez no es un vector, la rapidez es un escalar. Es muy importante que ustedes tengan la claridad conceptual de diferenciar qué es una cosa con respecto a la otra. Entonces no se les olvide esto, por favor. No quiero ver confusiones en ese sentido.
¿Me Listo, siguen hasta ahí? profe. Sí, señor. ¿Me siguen hasta ahí todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bien. ¿Cuál es el camino que se abre ahora? ¿De qué vamos a hablar de ahora en adelante? Sigue siendo para nosotros problemático decir qué es la velocidad. Es decir, nosotros sabemos calcular la velocidad, pero nosotros no sabemos todavía decir qué es la velocidad. Porque es que cuando a mí me dan la respuesta de la velocidad, en este momento todavía no hemos discutido cómo interpretar. Y precisamente sobre eso quiero empezar a discutir mañana. ¿Cómo interpreto la velocidad? Cuando a mí me dicen que la velocidad es 1,01, como en el ejemplo anterior, o 1,0 algo, de hecho, cuando me dan un vector, ¿qué significa eso? ¿Cómo interpreto yo esa información en términos del movimiento de la partícula? Eso lo vamos a empezar a discutir mañana. Y lo mismo con la aceleración. Y nos vamos a dar cuenta que ciertas ideas preconcebidas que teníamos sobre los conceptos de velocidad y aceleración son ideas que no son ciertas ni son válidas en el contexto científico, en el contexto de la física. Y entonces vamos a tener que replantearnos y resignificar esos dos conceptos, tanto velocidad como aceleración. Y eso es un ejercicio que es relativamente complejo. Pero para tenerlo, para que se nos facilite, hay que tener total claridad sobre lo que se ha discutido en la sesión de hoy. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Listo, pues. Entonces dejamos así. Nos vemos mañana. Revisen por favor las notas de cada una de las cosas que tienen del parcial y las dos tareas. Hagan el cálculo de la nota de su primer corte para que vayan teniendo claridad sobre cómo van. Y mañana continuaríamos en este mismo espacio a esta misma hora. Listo, profe. Muchísimas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Feliz día. Gracias, profe. Lo Gracias, mismo. profe, que esté bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Que estén muy bien.